Les agradezco al doctor Samuel Rivera, a la doctora Erika Ruiz, a la Sociedad Mexicana de Oncología, que me hayan invitado a esta plática. Es una oportunidad de mencionar un tema que realmente es difícil porque cada vez nos topamos con mujeres jóvenes que están siendo tratadas o fueron tratadas de un padecimiento tan agresivo como es un cáncer de mama, cáncer de ovario, ¿sí? La gran mayoría de estas mujeres jóvenes pues son gente que trabaja o es madre, ¿sí? Y que tiene pues otras ocupaciones, otras cosas, y aparte pues un cáncer. Y todo esto pues es difícil cuando la paciente le preguntamos, bueno, ¿cómo está? ¿Cómo te terminó todo el manejo, no? Pues ¿cómo se siente? No, pues bien, en lo que cabe, pero jamás les menciona si duerme bien, si se siente bien físicamente, si su libido está acorde, y es una mujer de menos de 40 años. Si hay ginecólogos aquí, pues lo van a entender. Si no, pues aquí tengo a las mujeres, ¿sí? Las mujeres, bueno, la gran mayoría son muy jóvenes, ¿no? Pero las mujeres van a pasar por ese proceso, ¿sí? Y van a necesitar forzosamente, ¿sí?, el apoyo de un ginecólogo. Pero ¿qué pasa con las pacientes con cáncer, ¿sí?, y que aparte tiene genes mutados? O sea, realmente cuando me dijeron de este tema, pues dije, caray, no hay mucho escrito de esto, sí, sin embargo, pues vamos a mencionar algunas situaciones y esperemos que se modifique un poquito la conducta con respecto al manejo en estas pacientes, en estas pacientes jóvenes. Entonces decía que es un tema controversial porque finalmente la preocupación de todos nosotros los oncólogos es, le das hormonas a una paciente, ¿qué te pasa? ¿Sí? Y más si son hormonodependientes, pues no puedes tú dárselas, vas a favorecer que esto progrese, recurra, de metástasis o aparezcan nuevas enfermedades. Y eso es todo lo que es cierto, en parte es cierto, ¿sí? Pero la calidad de vida en la paciente, pues es finalmente lo que todos nosotros buscamos en la paciente con cáncer, su calidad de vida, ¿sí? Y finalmente también estamos observando que entre 30 o 40% de todas las mujeres con un tumor ginecológico, incluyendo mama, van a ser diagnosticadas antes de la menopausia, ¿sí? Y como hemos estado oyendo a lo largo de estas pláticas, cada vez es más temprana la detección gracias a los estudios genéticos que se están elaborando. Y menopausia, pues es la OMS, yo creo que lo debe modificar un poco porque dice que es el cese completo de la menstruación por lo menos 12 meses. Y el promedio de edad en la mujer varía, pero en la mujer mexicana es entre los 50, 55 años, ¿sí? Y pues el estado menopáusico va a ser aquella caída significativa en el número de ovocitos por atresia folicular. Esto va a conducir a la disminución y el cese eventual de la producción de estrógenos y progesteronas ováricas. Ha habido publicaciones, entre ellas el de la WHI en 2002, que planteó preocupaciones sobre el riesgo de algunas enfermedades como cáncer de mama, enfermedades tromboembólicas, otras afecciones por el uso de la terapia de reemplazo hormonal. Y en él les mencionaba que pues estaba extendida para la prevención de enfermedades del corazón, la osteoporosis y la mejora de los síntomas de la menopausia. Pero ¿qué pasaba cuando ocurría una interrupción abrupta de este efecto hormonal? Los estudios de seguimiento de la WHI demostraron que muchos de estos riesgos disminuyen después de la interrupción de la terapia de reemplazo hormonal y que las mujeres jóvenes que usan cursos o tratamientos cortos de terapia de reemplazo hormonal
los riesgos absolutos también disminuyen. La cuestión sigue siendo si la terapia de reemplazo hormonal está realmente contraindicada en estas pacientes. Y al final de la plática nos vamos a dar cuenta de unas cosas. Bueno, los síntomas todos los sabemos, bueno, la gran mayoría lo sabemos. La mujer tiene síntomas vasomotores, resequedad vaginal, osteoporosis, ¿sí? Y muchas alteraciones o desórdenes en sus conductas, ¿sí? Porque finalmente todo esto traduce a una incomodidad importante en la paciente. Múltiples ensayos han demostrado que las mujeres sintomáticas, tanto la combinación con terapia de reemplazo hormonal con estrógenos, produce una mejoría significativa en los síntomas vasomotores. O sea, la sequedad vaginal, estado de ánimo, salud mental general, sueño, etcétera, etcétera, en comparación con los placebos o los tratamientos alternativos. O sea, realmente no hubo mucho cambio si le dábamos terapia. Y hay dos ensayos históricos que mencionan qué pasa con el reemplazo de estrógeno o progesterona, que es el estudio HERS, y el estudio del Women Health Initiative. El ensayo HERS, publicado en el 98, fue un estudio doble ciego controlado con un placebo. Se diseñó para estudiar el efecto de los estrógenos conjugados y el acetato de medroxiprogesterona y el riesgo de efectos cardiovasculares, como fueron los infartos no fatales o muertes relacionadas con ciertas enfermedades del corazón. Fueron 2.763 mujeres posmenopáusicas con alguna enfermedad coronaria establecida y se determinó que no hubo diferencia en los resultados cardiovasculares entre el tratamiento y los grupos placebo. Esto fue publicado en el 2002. En HERS-2, ¿sí?, que fue el seguimiento de HERS, fue publicado en 2002 también, fue diseñado para analizar los posibles efectos a largo plazo de estrógeno y progesterona en la terapia de riesgo cardiovascular. Nada más. En él se vio que tampoco hubo reducción de riesgo cardiovascular en los tratamientos, en las pacientes que recibían tratamiento de reemplazo y en los placebo. Pero sin embargo se vieron que sí hubo ciertas mejorías en los cambios de humor y en el sueño. En el ensayo WI, que hicieron intervenciones aleatorias distintas, incorporando el esquema del estudio, se incorporaron dos ensayos controlados y con placebo, doble brazo, diseñados para estudiar los efectos de la terapia de reemplazo hormonal y varios puntos finales de la menopausia. Los principales resultados fueron que efectivamente disminuyeron el riesgo de enfermedad coronaria, pero se incrementó el riesgo de cáncer de mama invasivo. Como resultados secundarios también se incluyeron incidencia de accidentes cerebrovasculares, enfermedad trombembólica venosa, cáncer de mama, cáncer colorectal, enfermedad de la vesícula biliar, osteoporosis y fractura de cadera. Entonces, con estos resultados, que fueron en el 2002, pues todos nos quedamos con la idea, ¿sí?, de que finalmente no se debe dar terapia de reemplazo hormonal en las mujeres, ¿sí?, porque incrementa muchos riesgos. Pero no contábamos con la cuestión genética, ¿sí?, que es lo que hemos estado viendo ahorita. ¿Qué es lo que es el meollo de esta plática? Bueno, los resultados que vimos que incrementaba el riesgo de fracturas, cáncer de mama. Y en otros resultados también mencionaron que 16.608 mujeres con útero intacto en uno de los brazos combinados con hormonas de terapia continua, estrógeno, progesterona, hubo un riesgo significativo de fractura de cadera y cáncer colorectal, pero un aumento de riesgo de algunas cardiopatías. O sea, estaba contradictorio. Accidentes cerebrovasculares, trombosis venosa profunda y cáncer de mama. O sea, vuelve a entrar otra vez el cáncer en estos estudios. Y aquí están los reportes. En una revisión de Cochrane actualizada en 2008 sobre los efectos de la terapia de reemplazo hormonal a largo plazo en mujeres peri y posmenopáusicas, se vio que no hubo diferencias en las tasas de mortalidad por enfermedad cardiovascular, accidente cerebrovascular, ni cáncer en mujeres que usaron la terapia de reemplazo hormonal contra el placebo. Entonces ya con esto pues nos quedamos bastante conformes, pero
que hay una situación. Estos estudios fueron en mujeres mayores de 50 años. Y estamos hablando de fueron hace casi 20 años. ¿Sí? Pero así nos enseñaron a muchos de nuestros maestros. Si muchos de nuestros maestros quimios no teníamos que hablar de hormonas frente a ellos, ¿no? O sea, hormona de reemplazo, a eso me refiero. Pero ¿qué pasa entonces con los estrógenos y el BRCA mutado, ¿no? Pues los estrógenos pueden modular el riesgo de cáncer de mama, ¿sí? En mujeres con mutaciones de BRCA, porque estas mujeres aumentan la probabilidad de mayor mutación debido a la proliferación que es el estrógeno. El estrógeno es una hormona proliferante y también tiene efectos genotóxicos directos a los metabolitos por los mismos estrógenos. Varios estudios observacionales y metaanálisis han demostrado que la salpinge-oophorectomía reductora de riesgo reduce significativamente el riesgo precisamente de cáncer de ovario, trompa de falopio y mama en portadoras de mutaciones genéticas de BRCA y mejora la supervivencia global. Eso hasta ahorita lo hemos visto. Y bueno, no me iba a quedar atrás con las imágenes del BRCA1 y BRCA2, pero bueno, lo han explicado extraordinariamente en la mañana. No tiene caso mucho redundar en esto. ¿Dónde se encuentra el BRCA1? ¿Dónde se encuentra el BRCA2? ¿Sí? Y aquí entramos a la casi conclusión del tema, que la mayoría de las mujeres portadoras de genes mutados BRCA1 o BRCA2 son premenopáusicas. ¿Sí? Como lo han mencionado, las mujeres jóvenes son las que tienen casi la gran mayoría de estas mutaciones y están en riesgo de deterioro significativo en su calidad de vida, ¿sí? Asociada con una menopausia quirúrgica o química de forma abrupta. Y presentan graves síntomas vasomotores y una disminución en el funcionamiento sexual en la mayoría de las participantes. En las pacientes que vemos afuera de la consulta y que pues está triste o llorando, la gran mayoría que pensamos, pues es que tiene cáncer, pues está sufriendo. Pues probablemente no, probablemente tenga todos estos efectos que estamos mencionando, ¿sí? Y que ninguno de nosotros nos cuestionamos cómo ayudarla, cómo la vas a ayudar. Bueno, entonces, en estas pacientes, específicamente hablando ya del tema, pacientes jóvenes con genes mutados, BRCA1, BRCA2, ¿se debe o no dar terapia de reemplazo hormonal? Las que son portadoras de mutaciones BRCA, que se someten a cirugía reductora de riesgo, ¿sí? Pueden optar por un curso de terapia de reemplazo hormonal postoperatorio. Pero pues aquí entra la controversia, a ver, pero si, pues ya le quitaste los ovarios, ¿no? Sí, ya redujiste el riesgo, sí, y tiene un gen mutado, sí, pero ¿cuál es el gen que está mutado? Como lo mencionaron hace un momento, el BRCA1, sí, tiene un 75% de triple negativo. O sea, técnicamente las hormonas en ella no van a actuar. No sé si le explique. El BRCA2 ese sí tiene una mayor posibilidad de captura de progesterona, hasta casi un 70%. Entonces, bueno, ese se descarta. Pero el BRCA1 con triple negativo y con una paciente que ya fue sometida a una cirugía de reducción de riesgo, pudiese dársele un tiempo corto o un periodo corto de terapia hormonal de reemplazo para disminuir sus síntomas, ¿sí? Y las dosis, pues son dosis bajas, son más bajas que las aplicadas en una mujer que no tiene cáncer, ¿sí? Ya que pues así sería difícil incrementar significativamente el riesgo de cáncer de mama de un portador BRCA que ya es muy elevado, ¿sí? Armstrong publicó en el 2004 un análisis en el cual se decidió sobre el conjunto de estudios epidemiológicos de las mujeres con mutaciones BRCA1 y BRCA2 y concluyó que la terapia de reemplazo hormonal después de cirugía de reducción de riesgo, se asoció con un beneficio a corto plazo
¿sí?, en la calidad de vida de las pacientes menores de 50 años. Rebeck en 2009 publicó que esta reducción de riesgo, ¿sí?, también se puede mejorar, ¿sí?, más bien mejora la posibilidad de que la paciente recaiga, ¿sí?, mejora su calidad de vida en el aspecto de que puede sobrevivir más meses, ¿sí?, y que pues la cirugía de riesgo se asoció significativamente con la reducción de riesgo de cáncer de mama. El uso de terapia de reemplazo hormonal de cualquier tipo después de la cirugía reductora de riesgo no alteró significativamente la reducción en el riesgo de cáncer de mama asociado con esta cirugía de reducción de riesgo, y se concluyó que un uso a corto plazo de terapia de reemplazo hormonal no niega el efecto protector de la cirugía reductora de riesgo. Entonces, solamente en pacientes pues portadoras con mutaciones BRCA1. Tomando en cuenta que pues la mayoría de los cánceres de mama que se desarrollan son estrógeno receptor de progesterona negativa, pues en ellos podemos considerar la terapia de reemplazo hormonal siempre y cuando tengamos el reporte del gen mutado BRCA1, ¿sí?, y que la paciente pues esté sumamente sintomática, ¿sí? Aquí hay otro artículo de Isen que menciona que la terapia de reemplazo hormonal se asoció con una disminución significativa en el riesgo de cáncer de mama o de progresión de cáncer de mama, ¿sí?, y el 68% de los cánceres de mama BRCA asociados fueron negativos para los receptores de estrógenos. No hubo un aumento en la tasa de cáncer en los portadores de BRCA durante la terapia de reemplazo hormonal. El riesgo o el diagnóstico existente de cáncer de mama, así como la decisión de realizar una histerectomía concomitante en el momento de la cirugía reductora de riesgo, pueden influir en el uso de la terapia de reemplazo hormonal en portadoras de mutación genética, como lo mencioné hace un momento, BRCA1 nada más. Pero en Lancet publicaron en el 2004 que ellos hicieron un estudio llamado EVITS, donde decían que la terapia de reemplazo hormonal después del cáncer de mama era seguro, ¿sí?, y este estudio fue detenido de forma prematura. ¿Por qué? Porque encontraron inaceptables altas incidencias de enfermedad recurrente, contralateral y metastásica en mujeres con antecedentes de cáncer de mama. En etapa 2, tratadas que recibían terapia de reemplazo hormonal. En este contexto de un diagnóstico previo de cáncer de mama hormonalmente positivo, se recomienda no utilizar hormonoterapia. Terapia de reemplazo hormonal, perdón. Por lo tanto, los portadores de BRCA1 que han sufrido una cirugía reductora de riesgo, más histerectomía, sin antecedentes personales de cáncer de mama u otras contraindicaciones absolutas para el uso de la terapia de reemplazo hormonal y que experimenten síntomas significativos de menopausia, es razonable ofrecer un tratamiento breve o corto de terapia de reemplazo hormonal. ¿Sí? En las portadoras de mutaciones BRCA sin antecedentes personales, con antecedentes personales, de cáncer de mama, dependiente de hormonas, se debe de evitar la terapia de reemplazo hormonal y las alternativas no hormonales deben ser de primera línea en el tratamiento de los síntomas de la menopausia. ¿Sí? Entonces, sí podemos tratar a este tipo de pacientes jóvenes con genes mutados BRCA1, se les pueda ofrecer y que hayan sufrido una cirugía, o más bien se hayan sometido a una cirugía reductora de riesgo y que tengan síntomas que sean sumamente agresivos para ella. Sí se les puede manejar, pero la recomendación es que sea un tiempo corto, ¿sí?, hasta que mejoren los síntomas y continuar con otras alternativas que no sean hormonales. Gracias.